Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder grabar nuestra cuarta y última cápsula informativa de la materia que lleva por nombre Derecho Financiero. En esta ocasión vamos a analizar la interpretación de las normas tributarias y para ello es importante que nosotros reconozcamos que existe una ley tributaria mexicana. Para ello vamos a hablar propiamente del origen constitucional de la ley tributaria mexicana. Cuando vemos que existe un establecimiento dentro de un régimen jurídico emanado del órgano legislativo competente para poder regular la conducta de nosotros como individuos dentro de una colectividad, nos coloca frente a una norma jurídica. Es decir, lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, vemos que si encuadra dentro de lo que se establece de manera literal por los instrumentos jurídicos normativos, pues va a regir este comportamiento, ¿no? Pero cuando esta norma jurídica regula la relación que surge entre las partes relativa a la obtención de los recursos que son necesarios para sufragar el gasto público del Estado y la correlativa obligación en este caso, de la satisfacción de las necesidades, estamos entonces ante una ley tributaria. Las leyes tributarias encuentran principalmente su origen y su nacimiento en lo consagrado por el artículo 31, fracción cuarta, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece la obligatoriedad que tenemos nosotros como ciudadanos o como mexicanos de contribuir de manera proporcional y equitativa en el gasto público. Esto es para lograr el sostenimiento de todos aquellos recursos que el Estado tiene que sí o sí sufragar para satisfacer las necesidades o la demanda colectiva. Por ello, esta contribución pues debe realizarse de acuerdo a lo que se encuentre dispuesto dentro de una norma, es decir, dentro de la ley o la Carta Magna, en donde se encuentra condicionada la obtención de las contribuciones para que se lleve a cabo únicamente cuando así lo exprese la ley y conforme lo exprese la ley, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque encontramos la frase nullum tributo sine ley, es decir, no puede existir ningún tributo válido sin que existe una ley que le dé soporte o que le dé sentido. En ese mismo tenor es importante señalar que existe en materia tributaria los lineamientos generales que regulan la elaboración de las leyes y esto se encuentra literalmente comprendido dentro del artículo 72, inciso H de nuestra Constitución Política, en donde se establece que al tratarse de las contribuciones que afectan de manera directa el patrimonio de las personas, pues los representantes no deben ser quienes conozcan en primera instancia de todas aquellas iniciativas de las leyes, es decir, de aquellos proyectos de ley en materia de contribuciones o en materia de impuestos, para que primero se discuta en la Cámara de Diputados y una vez que se ha aprobado este proyecto de la Cámara de origen, pues pase a su discusión en la Cámara de Senadores y si luego entonces este lo aprueba, pues se remita al Ejecutivo, quien si tuviera alguna observación, pues procederá a la promulgación. Vemos que al hablar de leyes tributarias existe una importante atención en materia constitucional donde establece que existe la facultad del Poder Ejecutivo Federal, así como también de sus funciones para poder ejercer las facultades legislativas. Esto en atención a nuestra Constitución Política, en su artículo 49, en donde establece los dos casos en los que conoce y concede facultades extraordinarias al Ejecutivo para poder emitir normas con un rango y valor al de la ley, ¿no? Aquellas que se pueden encontrar dentro de los artículos 29 y 131, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el artículo 29 constitucional establece que para que el Ejecutivo pueda hacer uso de las facultades extraordinarias de legislar y, por tanto, emitir un decreto con rango y valor de ley, es necesario realizar la suspensión de garantías individuales y que exista una concesión de estas facultades por parte del Congreso de la Unión. Ahora, cuando hablamos del numeral 131 en su segundo párrafo, indica que esta facultad podrá ejercerse cuando el propósito sea regular al comercio exterior, la economía del país, la estabilidad en cuanto a la producción nacional o cualquier otro beneficio del país, ¿no? En donde consista como fin último en aumentar, en disminuir o suprimir todas aquellas cuotas tarifarias de exportación o de importación expedidas por el propio Congreso
para poder crear otras, así como también para poder restringir y prohibir las importaciones. Y no obstante, cuando el Ejecutivo pretende ejercer la facultad o esta facultad deberá ser sometida a la aprobación del Congreso de la Unión junto con la presentación del presupuesto fiscal que, dicho sea de paso, pues es el que se regula o se realiza de manera anual, ¿no? Es importante también que nosotros identificamos que existen elementos de la ley tributaria. Cuando hablamos de los elementos de la ley tributaria, es importante señalar el principio nullum tributo sine lege, ¿no? O nullum tributum sine lege. Cuando hablamos de este principio, encuentra propiamente regulada su esencia, su razón de ser, en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución Política, en donde contiene los principios de justicia fiscal o tributaria. Y en este sentido, bueno, vemos que son la generalidad, el destino al gasto público, la proporcionalidad, la equidad y obviamente el principio de legalidad, ¿no? Al hablar del principio de legalidad es importante que nosotros identifiquemos por qué, porque es en ese sentido cuando hablamos de que las cuestiones sean proporcionales, justas, sean equitativas y que luego entonces emane propiamente de lo que se encuentra plasmado de manera proporcional en las normas, pero que sea también en el mismo sentido en beneficio de nosotros como individuos. Primero, cuando hablamos del principio de generalidad, vemos que este principio toma los elementos de manera genérica de la ley y que pretenden establecerse en la ley tributaria, la cual debe ser abstracta y debe ser impersonal. Esto entendemos que la ley tributaria debe comprender a todas las personas, ¿no? Que encuadre dentro de la misma hipótesis por la cual la norma fue creada, partiendo del presupuesto de que todos debemos contribuir al gasto público. Cuando hablamos del principio destinado al gasto público, nos indica que ningún ordenamiento jurídico debe entenderse por gasto público. Por ello, cuando hablamos específicamente en este sentido, es todos aquellos recursos que son destinados a la satisfacción atribuida al Estado a partir de una necesidad colectiva, quedando, por tanto, excluidos los que tienen una necesidad individual, porque el gasto público es para una satisfacción en masa, no nada más para uno en definitiva, ¿no? Cuando hablamos del principio de proporcionalidad tributaria, establece a que, emanado de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han equiparado los vocablos de proporcionalidad y de equidad con los de capacidad contributiva e igualdad y por tanto hacemos referencia al principio de proporcionalidad y de igualdad, ¿no? En este sentido, proporcionalidad y equidad y hablar de capacidad contributiva y de equidad, ¿no? En este sentido, bueno, al principio de proporcionalidad tributaria, el autor Manuel Jalins Pelayo sostiene que este principio establece que las contribuciones deben impactar a cada sujeto pasivo en función de la respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa, pero también una parte adecuada a sus ingresos, a sus utilidades o a sus rendimientos, de tal suerte que los contribuyentes que obtengan recursos elevados, pues tributen en forma cualitativamente superior a los medianos o a los reducidos recursos. Bueno, estimados maestrantes, vemos que estos y otros temas son los que vamos a continuar analizando tanto en nuestras sesiones virtuales como también en nuestras intervenciones a través de nuestro grupo de WhatsApp. Que tengan excelente día. Hasta luego.